Hola a todos, te quiero dar la bienvenida un domingo más por estar con nosotros. Estoy muy contento de que puedas acompañarnos en este tiempo. La verdad que estamos disfrutando, estoy viendo el favor de Dios y viendo la expectativa de ustedes cuando se conectan cada domingo. Te animo a permanecer con nosotros durante este tiempo donde vamos a estar compartiendo el Evangelio. Te animo a compartir con tus contactos, te animo a participar con comentarios. Creo que entre todos, no solamente que tú puedas recibir la palabra, sino que entre todos podamos conseguir que más personas escuchen el Evangelio. ¿Qué te parece? Si no se escuchara bien o si el sonido se escucha bien, te agradecería que nos lo dijeras. Y nada, comenzamos con la enseñanza y quiero recordarte dónde estamos. Estamos enseñando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Esta serie se llama Libres en Cristo y estamos desarrollando algunos conceptos del Evangelio. No voy a hablar todo lo que el Evangelio engloba, pero sí me pareció adecuado enseñar ciertos aspectos que implican el verdadero Evangelio en base a la frase que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4, donde él afirma que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y la verdad que llevamos varias semanas disfrutando mientras enseñamos la palabra, mientras estudiamos la palabra, descubriendo el verdadero mensaje respecto al perdón de pecados. Es tan importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no han recibido a Jesucristo en su corazón, si supieran que Dios no los está condenando, si supieran que Dios los ama, al punto de enviar a su Hijo a quitar de en medio lo único que los separaba de Él, que era el pecado, estoy segurísimo que correrían para recibir a Jesús. Estoy seguro que aquellos que sí son cristianos, que han recibido a Jesús en su corazón, si caminaran la vida de fe, convencidos, gozosos y celebrando que están en paz con Dios, obtendrían más resultados en la vida. Porque uno de los aspectos más negativos que uno puede llevar en su mochila mientras camina en esta vida es la culpa. Y cuando hablo de este tema, algunos piensan que estoy hablando de no ser conscientes de lo que está bien y lo que está mal. No, todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos ayuda a escoger todo lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre. José Luis, pero es solo de los pensamientos. ¿Y tú de dónde te crees que vienen las decisiones? De tu forma de pensar. ¿Y qué es la conciencia de culpa? Una forma de pensar. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses que piensen bien. Que piensen bien tal y que crean y hablen y hagan aquello que él les había enseñado. Y Pablo precisamente les enseña a los cristianos a pensar correctamente de ellos mismos. Ya les dije hace unos minutos, no voy a explicar todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Por qué? Porque quiero enfatizar lo que enseña la carta a los Gálatas y tal vez la semana que viene podamos comenzar a ir capítulo por capítulo desgranando lo que el apóstol Pablo trató de transmitir. Es un mensaje poderoso, te va a hacer libre en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. Vas a correr. Mira, cuando había un profeta que se llamaba Habacuc y empezó a hablar con Dios y a transmitir las quejas que había respecto a la situación donde estaban, y Dios le dio una profecía, una visión, le dijo, escríbelas, escribe las palabras de esta visión, y el que las vea, correrá con ellas. Yo creo que aquello que tú veas en la palabra, que lo entiendas, que se te revele, vas a correr. Todo lo que te
lo que entiendas del Evangelio te va a hacer ir más rápido. Ser cristiano es un camino de victoria. Es un camino de victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, Pablo le dice, de la misma manera que recibiste la vida eterna, andad en ella. ¿Cómo recibiste la vida eterna? Tú recibiste la vida eterna creyendo en Jesucristo. ¿Cómo caminas en la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. La conciencia de culpa es no creer en Jesucristo, en tu forma de vivir. Es duro lo que estoy diciendo, para mí es poderosísimo, pero yo sé que es un golpe frontal sobre la forma de pensar que la religión ha transmitido. Pero es la verdad. Pensar mal de ti es no creer en Jesucristo. Y de esto quiero hablar hoy. Creo que es un buen mensaje, creo que es algo importante para hablar. Porque, miren, recuerdo un lugar donde fui, a una iglesia, no voy a decir dónde, pero reafirmó mi corazón en obedecer lo que Dios me envió a predicar. Estaba en un lugar y yo estaba predicando que la voluntad de Dios es tu sanidad física. Y casi terminando el mensaje fui a Isaías capítulo 53, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Yo estaba hablando de sanidad, pero hablé acerca del perdón de pecados también. Y hablé que Dios está en paz contigo. Y está en paz contigo porque Jesús llevó el castigo. Por eso cuando tú te culpas, cuando tú te condenas, tú estás dejando de creer que Jesucristo pagó el precio para que tú estés en paz con Dios. Y recuerdo cuando terminé la reunión, vino una hermana de la iglesia, me saludó, me dio las gracias, la verdad que muy agradable la muchacha, pero me habló algo que me llenó de gozo, pero a la vez también de tristeza. Ella me dijo, yo estoy sirviendo en la iglesia, hago muchas cosas, pero llevo toda la semana condenándome y preguntándome si era digna delante de Dios. Y hoy he entendido que sí. Me gocé porque la hermana fue ministrada por la palabra y porque entendió que Dios la ama a pesar de sus errores y que Dios está a su favor y que Dios restaura los corazones como ella, que está tan deseosa de caminar con Dios. Pero me dio tristeza porque reafirmó algo que Dios me ha mostrado en todo este tiempo, que hay mucha gente buena que ama al Señor, mucha gente buena que no está yendo más adelante por culpa de la condenación, de la conciencia de culpa. Por tanto, para mí no es un tema liviano lo que estoy hablando ahora. Hay personas que me están escuchando ahora mismo y a lo mejor eres tú y estás pensando, wow, el pastor José Luis me está describiendo a mí mismo, a mí ahora mismo. Puede ser, yo he estado ahí. Lo puedo describir muy bien porque yo era muy duro conmigo mismo. Recuerdo hablar con mi pastora en Gran Canaria y bueno, estábamos en un viaje misionero y ya habíamos terminado todos los asuntos que teníamos que hacer y le compartí algo de mi vida personal y ella me dijo que yo no era un buen juez de mí mismo porque era muy duro conmigo mismo. Es decir, sé lo que es tener conciencia de culpa. Doy gracias a Dios de que Él me ha liberado de eso por medio de la enseñanza de la palabra. Y confío en Dios que hoy, solo lo voy a enseñar hoy, tú puedas ser libre de esa conciencia de culpa, ese peso que no te deja avanzar. ¿Sí? Así que vamos allá. Hebreos capítulo 10, versículo 15.
Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Porque Dios olvida? No. Versículo 18. Porque donde hay remisión de estos, ¿qué es estos? De sus pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Y aquí está el punto de la fe. Condenarte a ti mismo es creer que necesitas una ofrenda más. Gloria a Dios. La conciencia de culpa está diciendo que la ofrenda de Jesucristo fue insuficiente. Sin embargo, el versículo 12 del mismo capítulo 10 de Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio, una sola vez, para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya te ha perfeccionado y Dios ya te ha santificado con una sola ofrenda, una vez y para siempre. Por tanto, toda conciencia de culpa no tiene poder sobre ti cuando conoces la palabra. Cuando venga un pensamiento de condenación, tú le puedes decir, en el nombre de Jesús, no me pertenece, no tengo derecho a pensar mal de mí. ¿Por qué? Porque la ofrenda fue perfecta. Gloria a Dios. La ofrenda fue perfecta. No necesito más ofrendas. Yo no puedo pagar por mis errores. Jesús ya pagó. Jesús ya pagó. Es muy importante esto. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, capítulo 5. Ok, versículo 20, y voy a seguir al 6. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo cuando leía este versículo decía que la ley es la que hacía pecar a la gente. No. La ley identifica el pecado. La ley dice, eso es pecado. Es decir, la gente ya pecaba sin la ley. La ley lo único que te dice, eso es pecado, que lo sepas. Y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero Pablo dice, la gracia vino no para señalar tu pecado. La gracia vino para perdonar y limpiar tus pecados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿lo ves? La paga del pecado es la muerte, y la primera muerte es la separación de tu relación perfecta con Dios. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios hizo que Jesucristo fuera en tu lugar, pagara tus pecados y te reconciliara con Dios. De manera que ahora tú tienes vida eterna por creer en Jesucristo. Y si tienes vida eterna, lo que el pecado hizo, que fue anular, romper, destruir, hacer desaparecer tu relación con Dios, la gracia de Dios por medio de Jesucristo te ha reconciliado con Dios de manera que has sido perdonado, has sido limpiado, has sido perfeccionado, has sido santificado y ahora tienes una relación perfecta
con Dios. Y tu relación es perfecta, no por tu bien hacer, sino por la acción perfecta de Jesucristo. Cuando Hebreos dice que Dios nos ha perfeccionado y nos ha santificado, no tiene nada que ver con que tu conducta haya mejorado y que todo lo que tú haces esté bien. No, 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 no. Significa que somos la justicia de Dios en Cristo. No me voy a adelantar, porque Pablo enseña de forma magistral la justificación por la fe en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos. Vamos a estar principalmente en Gálatas, pero es imposible enseñar de la justicia de Dios y no irte al libro de Romanos. Pero quiero que veas que la conciencia de culpa engrandece la magnitud de tus errores. Y Pablo dice, da igual cuánto compitan, da igual cuán grande sea tu error, la gracia siempre es mayor, porque la gracia tiene una medida y es la ofrenda perfecta hecha por Jesucristo, una vez y para siempre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos, esto os digo para que no pequéis. Esto para los que están pensando que yo estoy enseñando acerca de que no pasa nada con pecar. No, el pecado es malo, el pecado te hace daño, el pecado te estorba, el pecado te condena, el pecado te quita sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. El pecado te vuelve insensible a lo divino y te vuelve sensible a lo natural, a lo torcido. Las personas que le dan lugar al pecado cada vez pecarán más y cada vez cometerán peores pecados. ¿Por qué? Porque su conciencia se va enturbiando, se va entenebreciendo. Y Satanás gana ventaja en una mente no redimida. Una mente no redimida es una mente que no está alimentada de la palabra, una mente que no se alimenta del amor de Dios, de la bondad de Dios. Escúcheme, muchos mensajes hablan de pecado y hace que la gente peque más. ¿Por qué? Porque le está hablando de pecado. Estás enfocando su atención en el pecado. Sin embargo, Pablo enseñaba que la única manera de no pecar es mirando a Jesús. Necesitas renovar tu manera de pensar por medio de mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Perdóname que hoy te estoy dando muchos versículos y no estoy yendo a todos. Es que no quiero estar 2 horas predicando, no. Quiero impartirte esta enseñanza y tú que estás ahí, permíteme tutearte, tú que estás ahí, es bueno que cuando escuches la palabra tengas tu libreta, tu Biblia, tu smartphone, tu Apple, me da igual, tu bolígrafo o tu pencil, me da igual, pero que estés y tomes tus notas para que luego tú estudies. Yo nunca enseño todo lo que la Biblia dice. Es imposible, ni lo sé todo, ni tengo el tiempo para todo, pero sí te estoy dando herramientas para que tú lo estudies, para que tú lo medites, para que tú lo profundices. Así que anota todos los versículos que te estoy dando para que puedas estudiarlos. Cuanto más versículos mejor, porque demuestra que no es una idea sacada de un versículo. Son varios textos, usted debería estudiarlo en sus contextos y luego estudiar todos los textos del mismo autor y luego toda la Biblia. Amén. Estos son algunos conceptos para el estudio de la Biblia, pero no tengo tiempo para todo eso. Así que yo voy lanzando versículos, usted lo estudia, lo medita y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Pero sí te pido que estés de acuerdo con Dios. Y Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo le dice a los Gálatas, comentándoles una historia que tuvo con Pedro, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? No. Si no está hablando de que no pasa nada con pecar, está diciendo de que la única paga por el pecado es la sangre preciosa de Jesucristo y no nada que tú puedas hacer. Amén. Pensar mal de ti no ayuda a nadie, ni a ti, ni a los que te rodean, ni a la iglesia, ni al mundo. No beneficia a nadie y no da la gloria a Dios.
no da gloria a Dios. Da gloria a Dios que tú descanses, que tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus acciones descansen en su amor manifestado en el sacrificio de Jesús. Mire, yo les voy a decir algo. Hemos estado mucho tiempo donde se ha hablado muchas cosas menos de Jesús. Y lo único que salva es Jesús. Lo único que transforma las vidas es Jesús. Lo único que nos da licencia para vivir en victoria es Jesús. Algunos dicen, da licencia para pecar. Escúcheme algo. Yo siempre digo esto en mi iglesia. A mí nunca nadie me pidió permiso para pecar. ¿Por qué necesitan mi licencia para pecar? Yo no estoy dando licencia para pecar a nadie. Yo le estoy enseñando la licencia que tienes para vencer cualquier dificultad de tu vida creyendo en Jesucristo. Estoy enseñando la licencia que tienes para vivir una vida cristiana victoriosa. Porque la fe no es sobrevivir. La fe es caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. La fe es echar mano de la vida eterna. La fe es que tú estás sentado a la mesa porque eres hijo. Recuerda, el Padre corrió, te abrazó, el Padre te dio vestidos nuevos, te lavó, te dio vestidos nuevos, te dio anillo de sellar. El Padre te ha bendecido, te lo dio todo y ha hecho fiesta por ti. Tú estás sentado a la mesa. ¿Me entiendes? Tú estás sentado a la mesa, todo es tuyo. Amén, pastor. Sí. Pero este es el gran problema de estos años. Que se ha enseñado tantas cosas que con la misma te dicen que estás en la mesa, como que de repente te dicen que eres como gusano viniendo al Señor pidiendo las limosnas. Los hijos no viven de limosnas. De hecho, recuerden lo que dije el domingo. Nosotros no creemos en las limosnas, creemos en la generosidad. Las limosnas son dadas para callar conciencia. La generosidad se da porque se ama. Y Dios te ama. Y de tal manera te amó Dios que dio la mayor ofrenda que es Jesucristo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? No se puede enseñar Gálatas sin Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A Pablo también lo acusaban de esto. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, no sabéis que todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos recibido nueva vida porque Él murió. Él murió por nosotros para que nosotros vivamos por Él. Porque somos sepultados juntamente con Cristo, dice con Él, pero yo lo cambio por Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Pablo no está diciendo que no pasa nada, que la gracia te perdonó y ya está. No. La gracia pagó tu pecado, la gracia te ha dado el perdón de pecados, la gracia te ha redimido, que es lo que significa perdón de pecados, la gracia te ha hecho libre, pero no para vivir de cualquier manera, sino para que vivas la nueva vida que tienes en Cristo. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. A los Gálatas Pablo le dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Me estoy adelantando, pero bueno, da igual. Está en el capítulo 6. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, lo que Pablo está diciendo, nosotros tenemos una nueva vida, hemos sido perdonados, ya nada nos separa de Dios, hemos sido reconciliados con Dios, Dios está en paz con nosotros. Ya está, deja de pensar mal de ti. Pero mira lo que hice, pastor. Levántese y camine, hombre. Déjese de rollo. Tienes una nueva vida pagada por la sangre de Cristo. Que nada te detenga. Pero me equivoqué. Bueno, abogado tenemos para con el Padre. Va, levántate y sigue caminando. Papá, me equivoqué. Discúlpame, lo siento. Perdóname, da igual. Hágalo como usted quiera. Si usted se siente mejor pidiendo perdón a Dios, hágalo. Pero Dios no está esperando que le pidas perdón. Dios ya está feliz con que tú te des cuenta que ese no es el camino correcto.
Dios no quiere que estés 3 días llorando y sintiéndote mal. ¿Te equivocaste? Listo, va, arrepiéntete. ¿Y qué arrepentirse? Arrepentirse no es estar pidiendo perdón y condenándose y con la cabeza agachada. Arrepentirte es darte cuenta que el camino que habías escogido era equivocado y entender que el camino de Dios es mejor y escoger ahora el camino de Dios. Cambiar de dirección en tu vida. Es fácil. Pastor, usted está limitando el poder del pecado. No, yo estoy engrandeciendo el poder de Jesucristo sobre tu vida. Sonrío porque creo que a veces con una sonrisa, a veces la comida entra mejor. Te lo puedo decir serio, te lo puedo decir sonriendo. Pero yo estoy engrandeciendo el poder de la victoria de mi Señor Jesucristo. Si no fuera por Jesús, yo no estaría aquí ahora. ¿Qué hago yo aquí? ¿Usted qué se cree? ¿Que yo quiero ser famoso? ¿Que quiero ser popular? ¿Quién se hace famoso predicando el Evangelio? No te estoy vendiendo nada. ¿Cuál es mi propósito con todo lo que estoy haciendo? El gozo de que más personas experimenten lo que yo he experimentado. El saber que el amor de Dios es verdadero. El saber que sí hay esperanza para mi vida. El saber que Dios ha perdonado todos mis pecados. El saber que Dios está de mi lado. No está de acuerdo con todo lo que yo hago, pero cuando me equivoco, sus brazos siempre están abiertos. Y cuando Él me ayuda a darme cuenta, porque Él no se queda esperando, el Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta que nos hemos equivocado. Y cuando me doy cuenta, no viene la frase de, ya te lo dije. No, Él dice, vamos hijo, menos mal, ya te diste cuenta, vamos, tira. Ya, pero mira lo que dice, que sí, que yo sé lo que tú hiciste, tú sabes lo que tú hiciste, sabes que está pagado, salgamos de ese camino, no pierdas el tiempo. Práctico. Si hay algo que le molesta a Dios es que pierdas el tiempo en tu vida. Condenarte es perder el tiempo. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una conciencia de libertinaje, de que no pasa nada. No. Es una conciencia de esperanza. Es una conciencia de amor. Es una conciencia de redención. Cuando tú te equivocas, si tienes una conciencia de redención, dices, Señor, mira, hoy tuve un día tonto. Gracias que tú me has perdonado, gracias que tú me has limpiado y gracias por hacerme dar cuenta que estaba equivocado. Ayúdame a arreglar esto que he embarrado. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres experto en escribir recto, en renglones torcidos. Gracias porque tú me ayudas a ordenar mi vida y a andar rectamente. Amén. Piensa en estas cosas. La gente empieza a hablar de tipos de pecados. Obviamente, cuando uno se equivoca, dependiendo qué errores comete uno, la magnitud de lo que afecta es diferente. No es lo mismo que yo pierda el tiempo y no estudie y no me prepare para un examen y me quedo un día y tenga que estudiar como un loco para poder aprobar el examen y otra cosa es traicionar a tu esposa, se le refiere a tu esposa. Claro, obviamente a veces cuando uno toma decisiones y son equivocadas, trae consecuencias en tu vida. Si eres infiel a tu esposa, es probable que tu esposa no te perdone, es probable que pierda la familia. Pero no significa que Dios no te haya perdonado. No es lo mismo. Y Dios puede restaurar cualquier matrimonio, Dios puede restaurar cualquier vida. Pero lo primero que Dios tiene que restaurar es tu corazón. El saber que Él te ha perdonado, el saber que Él te ha limpiado, el saber que Él está a tu favor y que Él quiere ayudarte a restaurar toda la área de tu vida.
Pero también te digo, es mejor no hacerlo. Si tú vas a la palabra dice que te deleites con la mujer de tu juventud y que no te juntes con la mujer extraña, es decir, y Pablo dice someteos unos a otros y amado querido, te dice la palabra que ames a tu esposa, y a la esposa le dice que respeta al marido. Entonces es muy importante también abrazar lo que la palabra dice, y es muy importante abrazar los consejos de la palabra, ¿sí? Por eso, ¿ves? Yo no estoy diciendo que no pasa nada, estoy diciendo que Dios te ama y que Dios está a tu favor y que Dios está de tu lado, lo cual no significa que si tú haces el tonto, algunas tonterías, tienes unas consecuencias que a veces son horribles. Es decir, Dios te ama si fuiste conduciendo borracho por la autopista, pero si tienes un accidente y matas a alguien, tienes sus consecuencias legales, tienes consecuencias penales, tienes consecuencias de la conciencia de matar a una persona. Y desastre, me estoy yendo a lo peor para ayudarte, ¿no? Pero nunca va a cambiar que Dios te ama y que está a tu favor. ¿Me entiendes? Dios está a tu favor y Dios te ama. Pero no para que vivas desordenadamente. Vivir desordenadamente te hace daño a ti. Entiéndelo, pero no va a cambiar. Que este es mi tema, y vuelvo a mi tema. Repito, vivir desordenadamente te hace daño a ti. Pero tu desorden de vida no va a hacer que Dios te ame menos. Ni tu desorden va a hacer que el poder del sacrificio de Jesús disminuya. Es decir, la gracia de Dios siempre está hacia ti. Por tanto, no te condenes, no te culpes. Deja que el Señor restaure tu vida, sabiendo que Él te ama y que no te está señalando. Mire, yo he escuchado a personas decir, pastor, yo sé que Dios me ama, pero yo vivo una vida tan desordenada. Cuando yo me ordene voy a ir a la iglesia. Eso es la mayor estupidez que puede decir una persona. Dios te ama a pesar de ti mismo. Dios está a tu favor. Jesús murió por todos tus pecados. Y no me diga que hay pecado inteligente. Sí, todos los pecados son tonterías. Es hacer el tonto, porque todo lo que es pecado te hace daño a ti. Por tanto, Dios ama a los tontos. Dios nos ama a pesar de nuestras estupideces. Amén. Dios nos ama. Pero porque nos ama, nos ha dado nueva vida, nos ha dado el perdón de pecado, para que andemos en nueva vida. Mi consejo siempre va a ser, camina en la realidad que tienes en Cristo. Camina creyendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Camina creyendo que Satanás está bajo tus pies, que esa tentación que te tiene atormentado está bajo tus pies, que esos hábitos que te hacen daño están bajo tus pies y que tienes el nombre de Jesús para tomar autoridad y, como dice Pablo a los romanos, para reinar en vida. Tú puedes reinar sobre cada área de tu vida. Tienes el nombre de Jesús, tienes la palabra de Dios, tienes a tu iglesia, tienes a tu pastor, tienes al Espíritu Santo, tienes todas las herramientas para vivir en victoria. Y Pablo en este aspecto dice, vístete de toda la armadura. Y vestirte de toda la armadura, me estoy adelantando a Gálatas capítulo 6, pero bueno, vestirte de toda la armadura no tiene nada que ver con ahora me pongo el yelmo de la salvación y me pongo la coraza de justicia y ciño mis lomos con el cinturón de la verdad. No es recitar Gálatas capítulo 6, no es imaginarte, ni siquiera comprarte un traje de romano y empezar a ponértelo. No. Pablo que está diciendo, ponte el yelmo de la salvación, conciencia de justicia, conciencia de salvo. Piensa de ti como lo que eres, el yelmo de la salvación. Piensa de ti que eres salvo, que es la salvación, que Dios se ha reconciliado contigo, cabezón. Con todo el cariño del mundo, ya llevamos 9 semanas, tengo confianza para llamarte cabezón, pero es de amor. Pero ponte el yelmo de la salvación, piensa bien de ti. Gloria a Dios. Piensa bien de ti, por favor.
Vamos a seguir leyendo Romanos, te va a gustar. Porque si fuimos plantados, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 5, en adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Juntamente con Cristo fue crucificado. Eso dice Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las epístolas de Pablo continuamente están diciendo, cuando Cristo fue crucificado, tú fuiste crucificado. Y si tú moriste al pecado en Cristo Jesús, la Biblia dice que ya no eres esclavo del pecado. No tienes que servir al pecado. Puedes decir no al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La deuda está pagada. Ahí lo dejo. Te va a gustar cuando hablemos de la justicia de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Jesús murió una vez y para siempre. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí está la clave, versículo 11. Pero mira lo que dice, Cristo, y Cristo, nosotros estamos en Cristo. Todo lo que la Biblia dice de Cristo, lo habla de nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Esto es importante lo que estoy diciendo, porque esto es lo que ha hecho que falsas doctrinas se metan en las iglesias, que se enseña a vivir en un legalismo horroroso a los cristianos por no identificar al creyente con Cristo. El legalismo identifica tu vida con tus acciones. El evangelio identifica tu vida con Cristo. Y si tú te identificas con Cristo, tu vida va a cambiar. Esto es buenísimo lo que acabo de decir. Anótalo porque es buenísimo. Identifica tu vida con Cristo para vivir la vida que Cristo te ha dado. Versículo 11. Así también vosotros. ¿Lo ves? Así también. ¿Por qué? Vuelvo a leer el 10. Voy a leer el 10 y el 11. Porque dice así también vosotros el 11. El 10 y 11 de corrido. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, piensa de ti igual que piensas de Cristo. Cristo no es un pecador. Cristo murió al pecado para reinar ahora en vida para reinar en vida y servir al Dios vivo. La Biblia dice que por cuanto Cristo murió y venció, nosotros hemos muerto y hemos vencido. Y nosotros debemos pensar de nosotros como Cristo es. Cristo es santo y sin mancha. Nosotros en Cristo somos santos y sin mancha. Hemos muerto al pecado y el pecado no tiene poder para enseñorearse de nosotros. Gloria a Dios. Esto está bueno. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Puede decir no. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios para instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? Tú puedes escoger tu forma de vivir, tienes el poder de Dios, tú no eres esclavo del pecado, eres hijo de Dios, tienes autoridad, eres rey, no eres esclavo, eres hijo, no gusano, estás sentado en un trono de autoridad. Cuando viene la tentación tú puedes decir, no, yo vivo para Dios. Y es lo que Pablo está aconsejando, no sirvas al pecado, usa tu tiempo para servir a Dios. Pero cuando te equivocas, no va a venir la ley
a condenarte. Cuando te equivocas, la gracia te va a levantar y te va a decir, sigue caminando. Amén. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios. No gracias a ti. Gracias a Dios. Que aunque erais pasado, ya no eres, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, no de conducta. No de conducta. Es decir, habéis obedecido de corazón a la conducta. No. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! No eres esclavo del pecado. Has muerto al pecado. Creo, no lo he contado, puedes contarlo por mí, lo puedes comentar en los comentarios, y así me ayuda a estudiar la Biblia, pero creo que mientras leía Romanos capítulo 6, unas 4 veces dice que ya no eres esclavo del pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Ay, pastor, yo peco porque soy pecador. No. La Biblia dice que tú estás muerto al pecado. La Biblia dice que eres la justicia de Dios en Cristo. Y que tú puedes caminar en la nueva vida. Pero nunca vas a caminar en la nueva vida con una conciencia de culpa. Si tú crees que eres un pecador arrepentido, no. Tú has muerto al pecado. Número 1, Jesús murió por tus pecados. Eres perdonado. Número 2, Jesús murió al pecado, tú has muerto al pecado. Si estás muerto, ya no estás vivo para el pecado. Has muerto al pecado. Y cuando naciste de nuevo en Cristo Jesús, naciste en vida nueva, vida de justicia. Por tanto, vives caminando en la justicia de Dios. Pero cuando te equivocas, estás bajo la gracia. Y estar bajo la gracia no es licencia para pecar, sino saber que cuando te equivocas, Dios sigue estando a tu favor. Abogado tienes para con el Padre. La sangre de Jesús sigue hablando a tu favor. El sacrificio de Jesús sigue hablando a tu favor. Esto es maravilloso. Mira, voy a leer un versículo que a mí me gusta mucho. Hebreos capítulo 8, versículo 14. El libro de Hebreos es un libro muy interesante. Ya se lo he dicho. Pues mire, no el 8, el 9. Hebreos capítulo 9. Mi mujer siempre me da esta broma porque digo un versículo y luego le hago otro y ahí la tengo haciendo malabares por culpa mía con los versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tú eres libre de la conciencia de culpa porque intervino sacrificio. No es que Dios miró para otro lado, es que la deuda está zanjada. Jesús pagó el precio. No es pensar bien de ti de manera positiva como se enseña hoy por ahí. Hay que ser positivo, pastor. No, yo no hablo de ser positivo. Lo que usted escucha de mí que es positivo es porque el Evangelio es positivo. El positivismo tiene un poder limitado en la mente, según dicen los científicos. La gente positiva vive mejor. Está bien. Pero el Evangelio tiene poder. De hecho, el Evangelio es poder de Dios. No tiene un poco de poder. El Evangelio es poder.
Y el Evangelio dice que el sacrificio de Jesús ha pagado toda tu culpa. Y la sangre de Cristo es suficiente. Por tanto, piensa de ti como Dios piensa y dedica tu vida con libertad a servir al Dios vivo. Ya no sirva más al pecado, no sirva más a la culpa. Dedica tu vida al Señor, porque Él te ha hecho libre. Amén. Te voy a dar 2 versículos y terminamos. Romanos capítulo 5. Quiero ir a Romanos y Colosenses, pero no sé si ir primero a Colosenses y luego a Romanos. No, vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Justificados, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Dios está en paz con nosotros. Te doy varios versículos así sin leerlo y terminamos. Creo que es suficiente lo que estamos hablando. Colosenses dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Te animo a leer la carta a los Colosenses. Pastor me dijo que leía Gálatas, me dice Colosenses. No, y también Hebreos. No tiene contraindicaciones. Lo peor que te puede pasar es que creas que eres más que vencedor en Cristo Jesús y empiezas a caminar en victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que nadie te engañe. Versículo 10 dice estamos completos en Él. Versículo 23 dice que todas las prácticas religiosas en contra de la carne, en contra de forma de vivir desordenada, tienen apariencia de poder, pero no tienen poder sobre la carne. Y el capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Es decir, Hebreos capítulo 12, versículo 1, versículo 2 dice, vivir en pecado te estorba para correr tu carrera. Estoy parafraseando, ¿eh? ¿Cómo necesitas quitarte ese peso de encima? ¿Cómo me lo quito, pastor? Poniendo los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio. Amén. Jesucristo es tu victoria. Mira a Jesús, Él pagó el precio. Isaías 53:5. El castigo de tu paz fue sobre Él. Él enmudeció, como cordero fue llevado al matadero, se cayó, no se defendió. Él fue y pagó el precio. Pudiendo enviar una legión de ángeles, Él se quedó callado y Él pagó el precio. Recuerda esto y termino con esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, el pecado cayó sobre Él. La naturaleza de pecado, dicen algunos, cayó sobre Él. Fue hecho pecado, dice 1 Corintios 5:21. No que Él sintió el pecado, no. Él fue hecho pecado. El inocente fue hecho. Y hecho tiene que ver con naturaleza. Y dice la Biblia que Dios apartó la mirada de Jesús. Quiero cerrar esto. Dios apartó la mirada de Jesús. Jesús pagó el precio para que Dios hoy te mire a ti continuamente. No permitamos que falsas enseñanzas de culpa y condenación y de legalismos hagan que menospreciemos el sacrificio de Jesús. Todo lo contrario, yo quiero animarte. Juntémonos en una dinámica de fe. ¿Qué te parece? Hagamos un club. El club de los que queremos que todo lo que Jesucristo pagó
queremos manifestarlo en nuestras vidas, queremos experimentarlo, queremos disfrutarlo. Jesús merece que echemos mano de la vida eterna. No voy a perderme nada de lo que mi amado y precioso Señor Jesucristo pagó por mí. Él lo pagó para que yo lo disfrute. Y me niego a menospreciar la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por la sangre. Gracias por Jesús. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias. Gracias, gracias Espíritu Santo por ayudarme a escoger siempre el mejor camino, a escoger siempre caminar en justicia, caminar siempre sirviendo a Dios, caminar siempre diciendo no al pecado. Pero también te doy gracias porque cuando hago el tonto, cuando me equivoco, cuando miro equivocadamente, cuando me desvío del camino, tu amor, tu misericordia y tu verdad me guían al arrepentimiento, a darme cuenta de mis errores y a rectificar en mi forma de pensar y en forma de vivir, sabiendo esto, que la gracia me da el poder de Dios para vivir, usar y bien usar y disfrutar de la vida eterna que mi Padre Celestial me ha regalado por medio de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Esto es poderosísimo, me encanta hablar de esto. Estoy feliz. Vamos a terminar, lo vamos a dejar aquí. En principio la semana que viene ya vamos a continuar con la carta a los Gálatas, pero creí que esto era importante hablarlo. Gloria a Dios. Jesús se dio a sí mismo por todos tus pecados. Creo que esta frase ahora tiene más sentido para ti, ¿verdad? Yo te animo a meditar en esto. Te animo a meditar en los versículos que yo te he compartido. Vuelve a escucharlo. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en este tiempo. Gracias por amar la palabra. Gracias por creer en Jesucristo. Te felicito. Gracias por compartir en tus redes sociales. Gracias por comentar. Gracias por orar por nosotros para que podamos seguir adelante. Gracias. Gracias por estar en la obra del Señor. Gracias por creer en Jesús. Estoy muy contento de ver que más personas reciben a Jesús. Bueno, yo te animo a que vuelvas a compartir este mensaje para que más personas escuchen y disfruta de lo que queda de fin de semana, disfruta de la vida con una conciencia de justicia. Con Cristo se vive mejor. Amén. Así que disfruta, pásalo bien, gracias por tus comentarios y estás bendecido. Recuerda, nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana. Este mensaje va a estar compartido en nuestra página de Facebook, Iglesia Nuevo Comienzo, y también lo subiremos a nuestro canal de YouTube, Iglesia Nuevo Comienzo, que también compartiremos en el canal o en la página de Facebook. Así que es para ti, estará disponible de forma gratuita para que tú puedas alimentarte de ello. Te amamos, estás bendecido. Chao.